O sea, él me llevó hasta donde estaban. Me dijo, mira hacia arriba, mira debajo de ese sombrero. Y ¡pum! Ahí estaban. Y hacen eso. De 7 a 8 veces de cada 10 se hace realidad. Y las 2 o 3 veces que no atienden tu solicitud. Debes entender, Dios tiene un mejor plan y debes confiar en él. Pero las probabilidades son altas. 7 de cada 10 veces. Déjame darte un ejemplo, Alex. Me encanta este. El otro día fui a la casa de mi asistente. Su nombre es Elena. No es solo mi asistente, es una de mis mejores amigas. Pero fui a su casa y me dijo, perdí mis lentes de sol, no los encuentro, los tuve por años, los adoro. Le dije, ¿ya buscaste en tu coche? Porque yo los veo en tu coche. Ella dice, busqué 1000 veces en mi coche. Le dije, no, están en el coche, están en el coche, ¿vale? Salió y 10 minutos después regresó. Dice, y es una maniática del orden, no como esos que tienen el coche lleno de cosas. Dice, Me gustaría dar la bienvenida al programa Conceta Portoli. ¿Cómo estás, Conceta? perfecto, gracias. Estoy bien, querida. Muchas gracias por venir al programa. Estoy muy emocionado de hablar contigo sobre tus viajes en los increíbles mundos del mediumnismo psíquico y todos los viajes y todas las cosas que has hecho en tu vida. Hablemos de uno de tus libros. Los muertos te ven bañarte, lo cual solo es superado por besé a un fantasma y me gustó. Los títulos de tus libros son absolutamente increíbles. Y ya sé que esta conversación va a ser muy divertida. Así que la primera pregunta que tengo para ti es, ¿naciste con, obviamente naciste con ello, pero ¿supiste de tus dones desde temprano? ¿O es algo que se desarrolló más adelante en la vida? Pues mi padre, cuando estaba vivo, contaba la historia de que mi abuelo, que también tenía una habilidad increíble, le dijo cuando mi madre estaba embarazada que yo también tendría esa habilidad. Así que mi padre estuvo atento a ello desde el principio, pero no le dijo nada a mi madre porque no quería asustarla. Eran de religiones diferentes, de distintos orígenes étnicos, así que ella no estaba familiarizada con esto y por cómo fue criada, se habría asustado mucho. Entonces, esto sucedió, se le reveló de repente un día. Tenía solo 5 años. Entré de jugar y dije, mamá, a tío Jerry le falta la pierna y está toda ensangrentada. Y para mi madre esa fue su primera experiencia. Le encantaba contar esa historia. Y ella dijo, qué cosa tan horrible para decir una niña pequeña. ¿Por qué dijiste eso? Y entonces sonó el teléfono. Era la cuñada de mi mamá, la esposa de mi tío, y él había tenido un accidente de moto y estaban pidiendo permiso para amputarle la pierna. Y ella llamó a mi madre. No sabía qué hacer. Y yo entré del patio y le dije eso a mi madre antes de que sonara el teléfono. Ella sabía que algo pasaba. Con, Ella en ese momento, sí, gracias a Dios no perdió la pierna, la salvaron. Pero lo importante es que en ese momento mis padres tuvieron esa conversación, porque mi papá tuvo que sentarse con ella y explicarle lo que venía. Y realmente fue así. No recuerdo nada de eso, por cierto. Solo recuerdo pedacitos porque tenía como 9 o 10 años. Porque mi madre se sintió muy cómoda con el hecho de que yo tuviera una discapacidad gracias a la orientación de mi padre, porque él sabía que estaba bien, sabía qué esperar. Así que mi madre, en este sentido, se volvió muy cómoda. Cuando había un vecino con un problema o una muerte en la familia, yo llegaba de la escuela y había alguien que no conocía en la sala. Y ella me decía, ¿puedes venir aquí y hablar con esta señora? Falleció su ser querido y dile cualquier cosa. Así que siempre digo, sé que tengo una manera muy vulgar de decirlo, pero soy de Jersey, así que tengo excusas. Digo, ella me usaba como a un mandadero, pero era porque me llamaba y decía, ¿puedes hablar y decir algo? Quizás no debería haber dicho eso, pero no. entiendo perfectamente lo que dices, pero ¿no es interesante que, como ya he contado antes en el programa, que el don está en mi familia? Yo no lo tengo, pero corría por el lado de mi madre. Mi abuela lo tenía y creo que sus hermanas tenían versiones de esto, pero desde temprano era algo de lo que no se hablaba. Sería exactamente como tú dices. Es justo como lo dijiste. Un amigo le diría a otro amigo, vendrían a casa, se haría a puertas cerradas, muy en secreto, jamás se anunciaría No, cariño, jamás lo harías. un espectáculo y hablar de ello así. Dios mío, siempre bromeo diciendo que tengo un gran sentido del humor, así que por favor, perdóname. Pero les digo a las personas que estoy agradecido de que sea el 2023, porque si esto fuera como en 1798,
ya tendrían una hoguera preparada en el centro del pueblo para mí. Así que sí, tienes toda la razón. Estamos en el siglo XXI y siento que el mayor descubrimiento de este siglo es la espiritualidad. Es el mayor hallazgo. ¿Estás de acuerdo que la conciencia de la humanidad en general haya cambiado tan drásticamente en los últimos 10 años? Oh, definitivamente. En los últimos 20 a 25 años, definitivamente Ha estado cambiando mucho, pero creo que en los últimos 10 se está acelerando aún más. se ha acelerado. Sí, ha cobrado velocidad porque, y ya lo he dicho antes, pero este programa no tendría sentido hace 10 años. Exacto. Por eso me encantan los podcasts. Gracias. Pero algo así, estas conversaciones, la gente no estaba preparada para esto. Le has dado un espacio, Alex. Sí, es algo, eso es lo que intento hacer con el programa. Trato de traer gente y tener conversaciones serias sobre estos temas porque sí, todos hemos oído hablar de los charlatanes. Todos conocemos a esas personas que dan mala fama al canalizar, a la mediumnidad o incluso a las experiencias cercanas a la muerte o cualquiera de estas cosas. Pero cuando hablas con personas que realmente tienen el don y profundizas en el tema, para mí es fascinante porque yo no tengo el don, pero he estado rodeado de ello y en mi cultura soy latino, así que en mi cultura está arraigado, está en nuestro ADN. En América Latina, la espiritualidad y la mediumnidad, y siempre estaba lo de, oh, ve con la tía Jane, esto o aquello, y solo años después, de hecho, después de lanzar el programa, mi mamá fue quien me dijo, oh, la abuela lo tenía. Estoy como, ¿qué? Y ella dice, oh, sí, también tu tía de aquí y esa otra tía de allá. Y yo estoy como, ¿en serio? Y ella dice, oh, sí, simplemente no se hablaba de eso. No se pueden discutir cosas así. Así es. Entonces, mientras crecías, lidiabas con ver gente muerta como en Ghost, todos ellos simplemente rondando. Y sexto sentido, ¿cómo fue a medida que crecías? Bueno, primero, déjame decirte algo. Tienes la habilidad, cariño, pero tú lo llamas corazonada o incluso coincidencia, pero mi favorito es cuando dices que algo te lo dijo. Pero sí la tienes, todos la tenemos, todos tenemos esta habilidad. Y es que es como cualquier otra cosa. Si te dieran una bicicleta de dos ruedas por primera vez y te dijeran que puedes andar en ella por la calle sin haberla visto antes, luego alguien te animara a dar una vuelta, probarla, tambalearse, caer, pero seguir intentándolo, mejorarías cada vez más. Pronto estarías compitiendo en carreras por la calle. Es similar a cualquier otra cosa. Cuando lo ejercitas y lo usas, verás más de ello. Y empecé, creo, porque siempre supe que escuchaba a los muertos. Tuve la suerte de tener un padre tan comprensivo que desde temprano me enseñó cómo protegerme, qué era lo que sucedía, así que no tenía miedo. Y eso fue realmente grandioso. Y también fui criado por dos personas que eran increíblemente maravillosas respecto a las diferencias en este mundo. Como dije, había dos religiones distintas, dos diferentes orígenes étnicos. Aceptaban a todas las personas, no tenían prejuicios de ningún tipo. Así que mis padres no nos criaron en una religión. Nos decían a mis hermanos y a mí que cuando fuéramos lo suficientemente mayores y eligiéramos una religión, seguirían y celebrarían cada una. Así que tener a personas así criando a alguien con esta habilidad fue perfecto. Siento que tuve la tormenta perfecta para hacer lo que hago, porque estoy abierto a todas las posibilidades, todo el amor que hay allá afuera. Así que me he divertido mucho con ello. Y si tenía un problema, acudía a mi padre, pero él fue quien me animó a saber que estaban ahí para ayudarme y que yo era diferente, para ser sincero. Y luego, ¿cómo manejaste la escuela, esos primeros años, la primaria, secundaria y preparatoria, cuando solo quieres, digamos, encajar, ser uno más del grupo y aún así? Estás viendo y oyendo a personas muertas y luego supongo que en algún momento te das cuenta, oh, espera, no todos pueden ver esto. Tienes toda la razón, querido. Bueno, una cosa que sí hizo fue debido a esta habilidad desde niña. Tienes razón. Se lo conté a muy pocas personas, mi familia sabía. Pero en cuanto a amigos, no andaba diciéndoles a todos, oye, tengo a tu abuela aquí, ¿quieres hablar con ella? Eso no lo hacía. Elegí muy sabiamente a los amigos con quienes socializaba. Y como cualquier otra persona joven, lo único que quería era ponerme lápiz labial y encontrar chicos. Así que lo último que pensé que estaría haciendo es leer a la gente, escuchando a los muertos,
alrededor de las personas. No sabía el valor de ello. No entendía lo que podía hacer por la vida de las personas en aquellos años jóvenes. Así que lo di por sentado durante mucho tiempo cuando era niña. Pero los amigos que tuve de joven todavía los tengo hasta hoy, porque podía confiar en ellos. No me traicionaron. Cuando les confesé que tenía esta habilidad, se quedaron a mi lado y no se burlaron de mí y no le dijeron a otros niños con los que salíamos porque, ya sabes, quiero decir, escucha, soy honesta, no me importa mucho en términos de lo que la gente piense, de cómo luzco, lo que sea. Así que lo admito todo abiertamente. Si me hice cirugía plástica y mi edad, te digo, tengo 70 años, así que he vivido lo suficiente, puedo asegurarte eso. Y por cierto, sé que me veo fantástica. Estaba por decirlo, pero te me adelantaste. Estoy bromeando, claro, pero la verdad es que he vivido lo suficiente para saber que la gente puede ser muy cruel y pueden lastimarte cuando tienes confianza. En Jersey decimos que a la gente le gusta verte progresar, pero no más que ellos. Así que desde temprano aprendí en quién confiar y cómo manejar las cosas que me lanzaban. Pero me gusta abrazarlo todo. Por eso digo que lo que más me gusta son las mujeres. Quiero decir, estoy casado, aunque me encantan las mujeres. Estoy casado con un hombre, por cierto. No sé si se entendió bien, pero amo a las mujeres en este sentido. Quiero marcar la diferencia haciéndoles saber que deben tener confianza en sí mismas, porque siempre se esperó tanto de mí y a las mujeres se les ha exigido desde el inicio de los tiempos, pero especialmente en mi época. He visto lo que las revistas y Hollywood proyectan como belleza perfecta e impresionante. Y me gusta marcar la diferencia en la vida de las mujeres que tengan confianza en sí mismas y crean en ellas. Y tengo una gran cantidad de eso. Por eso admito abiertamente mi edad. No me importa porque me gusto y me gusta cómo luzco. Así que si entras a una habitación con esas dos cosas en mente, eso entra antes que tú y se percibe de una manera agradable, porque no soy una niña mimada. Entonces, mientras avanzas en la vida, ¿en qué momento decidiste revelar tu verdadero yo? Te diré lo que pasó. Tenía un hermano que era lo que llamamos gemelos irlandeses. Había 11 meses de diferencia entre nosotros y falleció a los 38 años de SIDA. Fue devastador para mi familia, éramos muy unidos. Y cuando murió, vino a mí de inmediato y dijo, tienes que ayudarnos, por favor, entrega estos mensajes. Y le dije, cariño, no tengo ni la más mínima idea de cómo salir y simplemente decirle al mundo, aquí estoy, yo escucho a los muertos. Ni siquiera sabía qué hacer con eso. Por cierto, él tenía 38 años. Yo tenía 37, acabo de decirte, tengo 70, así que pasó hace mucho tiempo. Y dije, está bien, ¿qué debo hacer? Él dijo que solo tenías que decir que sí, que nos ayudarías. Acepta ayudarnos. Nosotros nos encargaremos del resto. Ni siquiera sabía qué podía hacer. Esta fue la primera persona que había amado y perdido. Ambos padres, gracias a Dios, todavía estaban aquí. Ambos se unieron a él ahora. Afectuosamente les llamo mi escuadrón divino. Y con toda justicia, él tomó el control. Me llevó a lo increíble. Era como si todo simplemente encajara. Fue absolutamente asombroso, Alex. Un milagro desde mi punto de vista. Nunca fui un estudiante destacado en la escuela. Nunca fui a la universidad. Y lo que hice fue, alguien me dijo, consigue cartas del tarot y di que las lees, porque no sabía cómo ponerme frente a una persona y simplemente hacer lo que hago. En ese entonces, apenas estaba en mis primeros 40, pero conseguí cartas del tarot y las usé como un disfraz. La gente pensaba que leía cartas del tarot, pero no era así. Estaba mirando por encima de ellos y escuchando a los muertos a su alrededor, hasta que finalmente alguien me dijo, bueno, yo no veo eso en las cartas. ¿Y qué hay de esta carta y aquella carta? No tenía ni idea de lo que estaba haciendo con esas cartas, no las leía, así que tuve que decir, en realidad no las leo, estoy escuchando algo más. Y cuando la persona, mi consultante, me preguntó, ¿a qué estás escuchando? Dije, hay personas muertas a tu alrededor. Y entonces les dije que la persona estaba feliz. Dije, tengo que desechar estas cartas y simplemente ser honesto. Así que tiré las cartas y dije, escucho a los muertos. Y pensé, ¿qué podría pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Que no les caiga bien. No me creen. Pueden burlarse de mí. Lo afrontaré, no me importa. Y así lo hice. Y a partir de ahí fue impresionante cómo cambió, de verdad. Eres duro como Jersey, sin duda alguna.
Sí, como dijiste antes, ¿qué es lo peor que podría pasar? No te están quemando en la hoguera en este momento. Gracias a Dios. No es Salem, Alex, es Nueva Jersey. Estamos en Nueva Jersey, no en Salem. ¿Podrías explicar al público tu proceso? Porque sé que cada medium psíquico, cada canalizador tienen formas únicas de conectarse con el más allá. Entonces, ¿cuál es tu proceso? ¿Ves u oyes a los muertos? ¿Los sientes o es como fantasmas? ¿Se manifiestan a través de ti como le sucedía a Whoopi Goldberg? ¿Cuál es tu proceso? Es sorprendente su evolución con el tiempo. Al principio los veía así, pero no como te veo a ti y me veo a mí. Y lo que uso es mi subconsciente. Ahora tú y yo usamos nuestra mente consciente enfocados en lo que tenemos enfrente, ¿cierto? Pero cuando nos vamos a dormir por la noche, nuestra mente consciente se duerme y tu subconsciente emerge y trabaja al mismo tiempo que tu mente consciente. Eso es lo que ve todo a tu alrededor. Así que puedo fluctuar entre la mente subconsciente y la consciente. Siempre he podido hacerlo. Pero con los años de usar esta habilidad, como dije, si ejercitas algo, puedes llegar a ser un jugador olímpico en ello. Pues eso es lo que me pasó a mí. Ha evolucionado ahora. Está al punto en que la gente siempre dice, oh, qué suerte tienes. Y es una bendición. Y yo deseo esto y deseo aquello. Y tengo un hermano menor que es un encanto y él no tiene esta habilidad. Y siempre me decía, ojalá tuviera esa habilidad, ojalá la tuviera. Quiero escuchar a Harold, mi hermano que falleció, y siempre le decía, cariño, hasta que realmente lo tienes, no sabes lo que estás deseando. Porque hay un dicho antiguo, ten cuidado con lo que deseas. Porque ahora que estoy en esta etapa de mi vida, como dijiste, quiero tener el control total de mi conciencia a mi alrededor. Cuando eres joven, no piensas en las cosas que podrían pasarte de mayor, así que simplemente te dejas llevar. Pero ahora estoy en un punto en el que digo, espera un momento, necesito estar plenamente consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor. No estoy para nada joven. Así que les he pedido muy educadamente, ¿cómo pueden proceder para darme mensajes? ¿Y cuáles son mis límites? Porque cuando era joven no tenía límites. Aceptaba todos los mensajes y en ese proceso a veces me llegaban cosas malas que intentaban, lo que yo llamaría espíritus bromistas. Así que no sabía cómo manejar eso. Pero con los años he aprendido muchas herramientas y ahora las pongo todas en práctica. Empiezo cada día diciendo que estoy arraigado en el poder de Dios, porque mi fe en Dios es enorme. Ahora, no te diré que sigo una religión. Sí, pienso en términos de Jesús y María, simplemente me encantan. Pero puedo decir honestamente que respeto todas las religiones siempre y cuando respeten a todos. Sabes, de hecho, me encanta esta pregunta. Muchas veces se la hago a la gente cuando estoy con personas nuevas en una cena. Si tuvieras la oportunidad de ir a cenar y conversar con alguien, alguien que esté vivo o que haya fallecido, ¿con quién te gustaría cenar para poder hablar y hacerle un millón de preguntas? Tú, no tienen que estar vivos, pueden ser de hace 500 años. ¿A quién elegirías? Y la mayoría de la gente siempre dice cosas como, no sé, Enrique Sex, Marilyn Monroe, lo que sea, presidente. Pero mi respuesta sería, por supuesto, me encantaría conocer a Jesús. No soy digno ni de lustrar sus zapatos, pero me encantaría abrazarlo o simplemente mirarlo y besarlo si pudiera, sin pensarlo, porque sé lo grandiosa que fue su persona, su alma. Pero bueno, he evolucionado y ahora puedo hacer cosas que incluso me asombran a mí mismo. No es que esté presumiendo, espero no suene así. Hay momentos al trabajar para la gente en que incluso me detengo. Me acaban de decir eso y ahora lo estoy diciendo. Y la persona me dice, Concheta, no había forma de que tú supieras esto. Me encanta cuando eso sucede porque siento que estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Sabes qué? Se me olvidó decirte, te lo juro, como chica de Jersey, además. No hay problema. Tenemos formas de solucionar eso. Así que ahora hay un letrero de cerrado. Tienes uno de abierto y uno de cerrado, estableciendo límites. Lo he escuchado de otros mediums psíquicos. Al principio, estás completamente abierto. No puedes estarlo del todo porque es demasiado. Tienes que dejar bien claro cuándo estás disponible y cuándo no. Entonces surge la pregunta, ¿los muertos te observan mientras te duchas?
Pues cariño, esto es lo que tienes que saber. A la mayoría de la gente no le importa si Dios los ve ducharse. Solo no quieren que su abuela los esté mirando. ¿Me entiendes? Eso es lo que realmente importa. Pero tienes que saber que cuando dejamos este plano y ya no estamos en forma física, pasamos a ser energía. Y siempre que elijas a Dios, lo cual recomiendo que todos hagan, cuando salgas de tu cuerpo, eso es lo primero que debes hacer, elegir a Dios. Y aquellos que no eligen a Dios, bueno, he conocido a algunos de ellos. Algunos mafiosos de Nueva Jersey que conozco temerían a Dios por la retribución, lo que sea. No yo. Yo diría no tengas miedo porque Dios es muy amoroso, pero en fin, lo siento. No, estaba a punto de decir algo cuando mencionaste eso, porque tengo experiencia con mafiosos. También, como muchos de mis oyentes saben, casi hago una película para un mafioso. Y era de Jersey, si no me equivoco. Creo que era neoyorquino, de Jersey. Definitivamente era de ascendencia italiana, por decirlo menos. Pero, ¿no es curioso? Cada vez que ves narcotraficantes, pandilleros, mafiosos, siempre hay una escena de iglesia en las películas. Siempre están rezándole a Dios, siempre están haciendo la oración del Ave María y luego salen y matan a alguien. Es fascinante en todas las culturas. En todas las culturas. Puedes ver Narcos, puedes ver El Padrino, puedes ver todas las historias de la mafia. Es muy cierto, ¿verdad? Películas. Sí, es cierto. Permíteme decir esto. Siempre le digo a la gente, no viniste al mundo para ser perfecto, viniste para ser fiel. No tienes que preocuparte por ser perfecto, solo sé fiel. Elige a Dios y no importa tu religión, simplemente elige a Dios. Y siempre lo veo así. No soy perfecto, pero sé que no maté a nadie y lo enterré en mi patio trasero. Así que creo que aún estoy en gracia. Al menos que puedan demostrarlo con cita. Siempre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, tienes razón. ¿Alguna vez has tenido una lectura con un cliente que no solo fue profunda para él, sino que también te impactó de manera significativa a ti? ¿Eso te sorprendió? Cariño, de verdad espero que me perdones por esta respuesta, porque hay tantas, muchísimas. Sabes, llevo mucho, mucho tiempo haciendo esto, así que sí, ha habido algunas que me han dejado sin palabras. Y pensé que no me ibas a hacer esa pregunta. Creí que me preguntarías si alguna vez hubo alguien con quien hablé que no escuché. Cualquiera, pero está bien, te daré un ejemplo. Sí, a ver, veamos. Pues esta es buena, justo estábamos hablando de eso. Entonces, una vez vino a mí un mafioso y llegó con dos de sus amantes. ¿Sabes qué son las gumatas? Sí. Entonces llegó aquí con dos gumas y se sentaron en mi oficina y la cita estaba hecha a nombre de una persona, era una de las mujeres, así que no sabía quién era él, no tenía ni idea y se veía viejo como el polvo. Así que pensé, este señor parece inofensivo, pero entró con las dos gumatas y primero hice las gumadas, ¿verdad? Y luego, cuando llegó su turno, dije, había algo realmente, Omaron, no sé cómo explicarlo, pero había algo muy feo alrededor de la energía. Y dije, no sé hacia dónde va esto, pero lo único que recibí fue a su madre. Y ella me estaba diciendo que le dijera que se arrepintiera. Y yo estaba como, no sé quién es este tipo, como sea. Y empezó, fue tan gracioso porque le dije, siempre empiezo diciendo, di tu nombre porque muestro respeto al otro lado. Tú dime tu nombre, ahora saben que eres mi sujeto. Y luego les pregunto, ¿tengo tu permiso para escuchar? Básicamente ellos hablan por teléfono en el pasillo mientras yo escucho en la extensión. Así explico cómo oigo todo. Escucho tu conversación a escondidas mientras te hablan. Le pregunté eso. Miró mi mesa como si estuviera intervenida por la comisión del Senado. Y él, ¿por qué? ¿Qué tienes pensado escuchar? Le dije, tranquilo, bebé. Al preguntarle su nombre, titubeó antes de responder. En resumen, continué con mis cosas. Se marcharon y me alegré de que se hubieran ido. Está bien, Marón. Entonces, como 3 días después, llega mi esposo a casa. Ya sabes el dicho, nosotros no nos metemos en eso, pero sabemos quiénes son. Entonces mi esposo me dice, ¿sabes quién estuvo aquí? Con Z y yo le digo, no, ¿quién? Y él me dice el nombre del tipo y yo respondo, no sé quién es. ¿Quién es? Y él dice, acaba de salir de la cárcel y al parecer sus dos amantes lo llevaron a tu oficina. Y yo, Dios mío, creo que recuerdo a ese tipo, porque no me acuerdo de nada, pero recordé que eso resaltaba, que había algo muy sospechoso. Y yo le digo, ¿y? Dijo, sí. Dijo, pero no vas a creer esto. Dije, ¿qué? Dice, Tony sin dedos
me encontró en la obra y me preguntó si podía meterme. Y empezaron a llegar todos estos tipos duros porque yo estaba reservado con anticipación. Fue tan gracioso. Sí. Y luego la mejor parte fue que escribí sobre ello en uno de mis libros y cambié los nombres, por supuesto, para proteger a los inocentes. Pero estaba en una firma de libros y alguien en la firma me preguntó sobre el mafioso que vino y yo hice una gran broma. Estaba hablando de eso. Y luego, después de la firma de libros, dos chicas jóvenes y hermosas se me acercaron y me dijeron, ese es nuestro tío. Dije, espero que sepa dónde vivo. Pues mi parte favorita de toda esa historia es Tony sin dedos. Digo, eso es lo mejor. El jersey colorido tiene un apodo. Siempre son muy coloridos, un nombre muy colorido, por decirlo menos. Ay, Dios mío, eso es hilarante. Por cierto, ¿qué? Le estaba diciendo lo que para él era tan profundo, por cierto. Ah, sí. Lo que su madre le haya dicho, porque él no creía en esto y fue arrastrado aquí por estas dos mujeres, no le interesaba en lo absoluto. Pero al parecer, no recuerdo qué era, pero lo que fuera, quedó totalmente impresionado por algo que solo pasó entre él y su madre. Así que cuando volvió a su club, supongo que les contó a todos los tipos allí y así empezaron a llegar las llamadas. Vaya, ¿y aceptaste a todos estos clientes, no? ¿Verdad? Está bien, no, no tengo favoritismos. Si alguien tiene una cita, la respeto. Y si alguien tiene la amabilidad de esperar 5 años, entonces no voy a dejarlos de lado para atender a otra persona. Eso realmente no estaría bien. Por supuesto, no haría eso. Está bien, así. Decías, creí que ibas a preguntar si alguna vez he atendido a alguien de quien no recibí nada. ¿Te ha pasado eso? Sí, Alex, ha sido muy pocas veces y siempre es desgarrador porque no es mi culpa y no lo inventaría. Recuerdo una vez en particular, eran tres chicas. Fue al principio de mi carrera y las tres chicas vinieron a mi oficina. Estaban tan emocionadas, eran jóvenes, encantadoras. Las primeras dos chicas que atendí fue maravilloso. Estaban felices y yo estaba agradecida de que las cosas las hicieran sentirse contentas de haber venido. Al llegar a la tercera chica, vi y escuché Duda. No había nada. Y le dije, cariño, lo siento mucho. No soy una mentirosa y no puedo inventar esto, pero no escucho nada y me siento realmente mal y no puedo aceptar ningún tipo de pago por esto, porque no voy a hacerlo. No tengo nada. Entonces la chica salió corriendo de mi casa llorando y yo estaba devastada. Dije, Dios mío, esa pobre chica. Así que sus amigas todavía estaban en mi casa, en mi oficina y les dije, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Y entonces me lo contaron. Dijeron, ella vive con su madre, vivía con su madre. La madre era abusiva, era encantadora también, nunca tuvo novio, siempre quiso casarse y tener un novio y que había consultado a otros psíquicos de paseo marítimo, como yo les digo, que le dieron información que no tenía sentido alguno y nada la ayudaba. Tampoco recibía ninguna confirmación. Y me dije a mí misma, Dios mío, qué pena. Pero cuando se fueron me di cuenta de que eso era una relación kármica entre la madre y la hija y que había algo mucho más serio, kármicamente hablando, entre las dos. Y yo no tenía derecho a escuchar nada, a hacer nada. Eso me hizo sentir muy mal por esa pobre niña, pero la recuerdo hasta el día de hoy. Y esto tuvo que haber sido, Dios mío, hace 20 años. Y hubo otras veces, pero no muchas. Alec, la mayoría de las veces diría que como el 98,9%, siempre hay espíritus alrededor de todos nosotros, pero hay ese 1% donde no hay nada. Y no intentaré fingirlo si no lo tengo. Si no lo capto, simplemente no lo tengo. Entonces, ¿solo te conectas con personas fallecidas o también hay ángeles o algo más? Jesús, ¿has hablado o conocido a este tipo de... o es estrictamente solo? Es una conversación de un solo sentido, sí. Sí, le hablo todo el tiempo y me alegra contártelo. Lo recomiendo mucho porque creo que todos tenemos nuestro propio escuadrón divino, con personas amadas y perdidas, y otras que ni siquiera conocemos formando parte de él. En cuanto a Jesús y María, he visto suficientes pruebas para saberlo. Te aseguro que es real. Dios es real. Ellos.
Están ahí. Si pides su ayuda, responden. Quiero decir, es nada menos que un milagro. Soy una persona común y corriente y no pretendo tener nada, todo eso especial. Solo tengo esta habilidad que me hace muy feliz tener. Pero sí me aseguro de señalar que estas almas, estas hermosas personas, diré Jesús y María, están ahí. Están aquí en el aire que respiras. Si deletreas aire, se escribe air, lo que significa siempre al alcance. Recuerden, damas y caballeros, que siempre están disponibles para ustedes. ¿Cuál es el mayor malentendido que la gente tiene sobre los mediums psíquicos? Bueno, hay muchos farsantes ahí fuera y hay muchos a los que se les sube a la cabeza. Los he conocido. Personas reales, individuos con auténticos dones, pero su ego ha crecido de manera desmesurada y descontrolada. Sí, los he conocido, no diré nombres, pero los he conocido, que son famosos. Y hoy es tan curioso. Salí hoy y estaba hablando con alguien y me contaban que se encontraron con una medium muy famosa, a la que no mencionaré por su nombre, y decían que fue muy grosera y les respondió de mala manera por hablarle en su. Y me dijeron concepto, nos encanta hablar contigo porque tú no tienes eso. Y me dijeron muchas cosas bonitas. Así que les dije, escuchen, soy como la chica de al lado. Y si alguien me saluda y está contento de verme, ¿por qué no iba a saludar y estar contenta de verlo? Pero cuando alguien se deja subir las cosas a la cabeza, siempre es un error. Nunca termina bien y al final te alcanza. Y créeme, la vida es, ya sabes, solo digo, no dejes que se te suba a la cabeza. Y he visto que a muchos les pasa, ya sabes. Sucede en Hollywood, sucede con la gente que obtiene poder y altos cargos. Les pasa a muchas personas a las que nunca les sucederá. Pues mira, como sabes, vengo de Hollywood y trabajé en la industria del cine mucho tiempo. Ya tengo la edad para haber visto el ascenso y la caída de muchos, celebridades, actores, directores, escritores, y he colaborado con gente que estaba en la cima, el ego, los gritos, la locura, el abuso, pero luego, 2 o 3 años después, desaparecen, porque cuando dejas de generar dinero para el sistema, ya no van a tolerar tus tonterías. Así es. Entiendo a qué te refieres, porque en primer lugar, yo también he conocido, obviamente te imaginarás, ¿verdad? Se corre la voz. Cuando empecé en esto, en el trabajo, se corrió la voz y comencé a recibir llamadas de celebridades que me hacían decir, ¿quién llamó? Vaya, pero conocí a muchas celebridades maravillosas, aunque también a algunas que tenían el ego tan inflado que tuvimos que cambiar el marco de la puerta. Es decir, qué triste, pero es lamentable porque esto es algo humano. Todos estamos viviendo una experiencia humana y nadie aquí es mejor que nadie. Y la gente termina dándose cuenta de eso, como la reina. Y adoro a la reina, no me malinterpreten, pero estoy seguro de que cuando ella llegó a las puertas del paraíso, no había, digamos, 17 sirvientes esperándola y diciendo, sí, Su Majestad, ¿qué desea para cenar? Y ahora vamos a prepararle su baño. Ahora, debe haberse dado cuenta. Es simplemente diferente. Tuvo suerte. Tuvo una vida increíble y que Dios la bendiga. Le deseo una maravillosa felicidad y la luz de Dios, pero no era lo mismo que aquí. ¿Sabes qué? Y es realmente interesante que menciones a la reina porque mucha gente piensa que, oh, la reina de Inglaterra tenían tanto poder y dinero y esto y aquello. Sí, pero eso tiene un precio, ya sabes, y sé que mucha gente estaría dispuesta a pagar ese precio, por cierto. Al menos eso creen, como tu hermano que quiere tus, sí, como tu hermano que quiere tus dones. Él dice que hasta que no estás en ese mundo, no lo entiendes. La fama es algo muy complicado y he estado cerca de la fama durante mucho tiempo y he sido buen amigo de personas que han sido extremadamente famosas y he entrevistado a gente extremadamente famosa y les pregunto cómo manejas eso porque hay un costo involucrado. Es así. Y no estoy diciendo que sea famoso. No digo que sea la gran cosa, pero diré esto. Desde que me hice público y escribí estos libros, he tenido mucha suerte. Lamentablemente he descubierto de la manera difícil quiénes eran verdaderos amigos y quiénes no. Y personas que quieren aprovecharse de ti y luego simplemente se van. He descubierto cosas en esta profesión.
Y es triste porque la gente que envidia a otros desconoce lo que esas personas atraviesan. Oh, Dios mío. Es una cosa ver en la pantalla de la televisión o en la del cine o escuchar música y piensas en estas personas, oh, su vida debe ser tan. Todo eso tiene un costo. Mira, en este momento Taylor Swift es la mujer más famosa del mundo. Ahora mismo todo el mundo sabe de ella y tiene 34 años. No puedo ni imaginar vivir un día en su vida ahora mismo, Sí, lo único que puedo decir es que recuerden, Madonna fue tan famosa en su momento, ¿verdad? Y Michael Jackson lo era, sí. pero lamentablemente Michael Jackson nos ha dejado. Y eso es triste porque era un talento increíble, pero Madonna sigue aquí. Dios la bendiga, pero ahora ya pasó de la etapa de los 34, así que ahora está descubriendo cómo se siente estar en el otro extremo, el de recibir toda esa adoración y todo eso en cuerpo, alma y todo. No puedes aferrarte a eso siempre, así que más te vale tenerlo. Justo se lo decía a las mismas chicas de hoy. Les dije, tienen que saber que son hermosas, tienen que sentirlo y saberlo, porque si no lo saben de jóvenes, será difícil más adelante. Porque si no te sientes verdaderamente fabulosa y tienes la certeza de que aportas algo valioso, los demás nunca podrán apreciarlo, y mucho menos cuando te encuentras en ese estado de ánimo. Y ves a alguien como Dolly Parton que me encanta Dolly. La adoro. Quiero decir, era un símbolo sexual y para muchos aún lo es. Porque su corazón es hermosísimo. Y ha envejecido con elegancia y asombro y ya no intenta ser una joven de 21 años. Quiérela tú también, cariño. Sí, tiene tanta buena energía. ¿Qué tal si lo decimos así? La ves en la televisión, la ves en persona, la ves en una película. Su energía es tan vibrante y tan positiva y simplemente quieres sonreír cuando la ves. Sí, es absolutamente hermosa. Ahora mencionaste algo sobre espíritus bromistas. Supongo que crecen los espíritus oscuros, malignos en las malas vibraciones. Si existen, lo cual mucha gente teme, ¿qué haces para protegerte de ellos? ¿Y qué pueden hacer otras personas para resguardarse de esa energía oscura? ¿O es que acaso ni siquiera debemos preocuparnos por eso? Claro que existen, cariño. Estamos justo en medio, aquí en la Tierra, en una gran batalla entre el bien y el mal. Quiero decir, puedes verlo. Solo enciende la televisión. En 5 minutos verás pruebas de ello si ves las noticias. Pero lo que puedo decirte es que sí, el mal es real, no hay duda. Este es el campamento Tierra. Estamos aquí para aprender de esta experiencia. Ese lugar es el hogar. Así que al estar aquí, tomamos decisiones. Sucede mucho y aprendemos de todo, pero el mal siempre intenta captar nuestra atención y nos tienta a inclinarnos hacia el lado oscuro. Entonces, ¿cómo lo evito? Comienzo cada día con una oración, todos los días. Y durante el día también oro. Pero la oración matutina es muy sencilla, es muy sencillo. Señor, por favor, afírmame, afírmame en el poder y el pilar de Dios. Es muy sencillo. Y luego establezco mis reglas básicas que son, no tienes permitido estar aquí. Así que al trabajar con clientes les digo, si estás en la luz de Dios y deseas transmitir un mensaje, estaré encantado de hacerlo. Pero debes elegir a Dios. Si no eliges a Dios, entonces tienes que irte ahora mismo. Y lo ordeno en el nombre de Dios. Esas son mis herramientas y las he usado toda mi vida porque padezco de ataques de pánico graves y ansiedades. Y creo que hay dos cosas que suceden. La primera es de vidas pasadas, porque estos miedos que tengo, no hay nada en esta vida que justifique que tenga tanto miedo, ansiedad y nerviosismo. Y ha habido ocasiones en las que he hecho y visto cosas de mis propias vidas pasadas que me hacen entender. Te pondré un ejemplo. Creo en una vida pasada. Era judío y creo que morí en un holocausto. Y simplemente lo creo. Y hay muchas experiencias que he tenido que podrían respaldar eso. Pero en fin, estas son las cosas que me centran, que me hacen sentir seguro, porque cuando empiezo a entrar en pánico, invoco a Dios y llamo a todos los ángeles de la jerarquía. Lo saco todo. Digo, San Germán, inúndame con la luz violeta de San Germán. Y estas son las cosas que hago.
Y si lo intentas, verás que funciona. Lo sentirás. Sentirás la energía que hay en la luz de Dios inundarte si lo permites y la invocas. Ahora mencionaste algo sobre ir, ver televisión y ver ese mal. Hay una batalla entre el bien y el mal sucediendo en este momento. El mundo está experimentando un cambio muy grande en este momento y parece que tendremos una década interesante por delante. ¿Qué ves para la humanidad? ¿O hay algo que puedas decirnos acerca de esta locura que está sucediendo ahora? Porque mucha gente tiene miedo y muchos temen una tercera guerra mundial y todas esas cosas. Pero me encantaría escuchar tu perspectiva desde el otro lado. Desde luego, todos tienen miedo y con razón. Sin entrar en política, simplemente diré esto y realmente lo creo. Dios siempre gana, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Así que tengo fe en la humanidad, tengo fe en el futuro y creo en eso. ¿Ah? No sé cómo va a suceder, pero de alguna manera se resolverá. Solo no sé cuándo. No sé si será pronto o más tarde, pero creo que llegaremos a un momento en el futuro donde todos estemos en paz. Y no sería maravilloso. Rezo por eso todos los días, por la paz en la tierra. Entonces, existirá este tipo de, estoy de acuerdo contigo en que al final de este camino estaremos bien, pero ¿cuánto falta para eso? He escuchado de otros en el programa que será una década difícil. No creo que vaya a ser una década difícil. No, no estoy de acuerdo. Está bien, dime. No creo que vaya a tomar 10 años. No, no creo eso en absoluto. No, sin expresar demasiado sentimiento político. Simplemente creo que nos dirigimos hacia cosas que nos llevarán a una conclusión. Y espero y rezo para que no haya guerras, revoluciones, nada de eso, no bombas, nada de eso. Quiero que mi fe sea que Dios nos va a rescatar de todo este tumulto y todo este odio y energía malintencionada que simplemente flota a nuestro alrededor cada día. Creo que Dios nos va a rescatar y no creo ni por un segundo que vaya a tomar 10 años. No, gracias por ese gesto, lo valoro mucho. Y deseo que no sea solo por los niños. No lo hago. Los niños, Alex, a estas alturas de mi vida, ¿cuántos más? Bien, quiero dar la impresión de que tengo prisa, pero seamos honestos. Pero los niños, quiero que tengan el país en el que crecí, quiero que tengan la vida con la que tuve la suerte de contar y que sean felices con sus vecinos y está todo eso. Solo quiero eso para los niños. Bueno, déjame preguntarte esto desde tu perspectiva. ¿Por qué permite Dios o la energía universal o como quieras llamarlo que exista este mal en el mundo? Porque esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede permitir estas guerras? ¿Cómo puede permitir el hambre y la muerte y todas estas cosas? Sí, es muy sencillo, cariño. Estamos aprendiendo. Cada alma que llega a la tierra, por el tiempo que sea, estamos aprendiendo, enseñando, evolucionando. Surgen cosas de ello. Hay un efecto dominó en todo lo que está sucediendo. A el mundo en general, a cada individuo de manera individual. Y todo tiene una misión, Dios tiene un plan, que nosotros como almas debemos crecer y beneficiarnos de ello. Y no tengo todas las respuestas, solo sé que tengo fe. Y creo que incluso con las peores tragedias que he escuchado en mi trabajo, y escucho algunas de las más horribles, a menudo me he dicho a mí misma también, o a ¿por qué? Suceden estas cosas, pero siempre termino llegando a la misma conclusión que es, Dios debe saber algo que yo no sé. Soy simplemente humana. Soy solo una chica de Nueva Jersey. No tengo ese privilegio de saber todo eso, pero sí tengo mi fe. Facilito. Entonces, con toda la experiencia que tienes hablando con tantas personas que han pasado al otro lado, con tantas almas que han partido, ¿qué sucede allá? ¿Hay un bar al que todos van? ¿Hay un cine? ¿Qué están haciendo? Parece ser. Cuando mi hermano falleció pensé, ahora tengo a alguien por dentro. Me dije, entonces ya puedo hablar contigo. Y luego mi padre se unió a él, después mi madre, y ahora tengo a mi escuadrón celestial y también a otros que son muy queridos para mí.
tengo que mencionar tu nombre, Roy, porque sé que eres uno de mis mejores mensajeros, mi amigo Roy. Así que, siendo justos, me cuentan cosas increíbles. He preguntado a los míos, lo sé, y es maravilloso lo que me dicen. Lo mejor que puedo entender, porque siempre me recuerdan que no es como este lado. Siempre me recuerdan que no es el mundo físico, es tan diferente. Pero he llegado a entender que todos nosotros, en el momento en que salimos de nuestro cuerpo, tenemos una elección. Si decides elegir a Dios, experimentarás un regreso a casa donde serás recibido por aquellos a quienes amaste y perdiste. Descubrirás almas maravillosas que te protegieron y amaron en la tierra, acompañándote en este nuevo camino y compartiendo la esencia de la existencia. Mi madre solía contarme esto cuando preguntaba por mi padre, así lo entendí. O sea, pienso que él va a estar junto a ella, sentado en la silla, como cuando entraba a su casa, y ella me respondería, cariño, no es así allá. Él está aquí, pero no es como aquí. Es decir, lo que quería decir es que ya no vivimos en un edificio de ancianos y él no está en la sala conmigo ahora mismo, pero está. Y cuando mi madre falleció, dije, ¿ves a Harold? Porque así se llamaba. La primera vez que la escuché, le hice 5 preguntas, pero una de ellas fue, ¿ves a Harold? Fue tan hermoso porque ella era tan dulce, podía escuchar su voz. Y ella me respondió, porque ese era su hijo cuando falleció. Y si tienes hijos, sabes lo terrible que sería. Ella era así. La forma en que respondió fue como, oh, sí. Fue tan sincero. Dije, ¡hurra! Estaba tan emocionado, pero me dejaron claro que tenemos la elección de lo que decidimos en ese plano. Se dice que existen múltiples niveles del alma. Es como si fueras a la escuela y completaras el primer grado, el octavo, la preparatoria o la universidad. Nuestras almas se encuentran en esas categorías dependiendo de su evolución. Esta es la manera más sencilla de describirlo. Además, tenemos la capacidad de brindar ayuda y visitar a otras almas en su camino. Están con nosotros todo el tiempo. Siempre intentan hacernos saber que están entre nosotros, en el aire que respiramos. Siempre quieren que sepamos que pueden ayudarnos si lo pedimos en oración. Siempre les digo a las personas, escuchen, si quieren ayuda, inténtenlo. Es lo mejor que pueden hacer. Si quieren ver pruebas de que existen y de que nos escuchan, así es como se hace. Usaré a mi hermano como ejemplo porque él es uno de mis mayores mensajeros y está disponible las 24 horas para mí. Así que lo llamo, le digo, Harold, cariño, por favor, no puedo encontrar los pasaportes, realmente necesitamos hallarlos, necesito encontrarlos ahora, siempre. Al final de tu petición, mejor conocida como una oración, solo di en el nombre de Dios, escucha mi oración. Y te digo, escribo sobre esto en mis libros. Es como increíble. Mi esposo buscó los pasaportes toda una tarde de domingo porque él fue quien los perdió. Estaba lista para matarlo, porque nos habían invitado a un viaje. Y dije, ahora tengo que ir a Marstown. Tengo que averiguar cómo conseguir estos estúpidos pasaportes. Así que cuando pedí ayuda a mi hermano, en 10 minutos los tuve en la mano. 10 minutos. Él me guió hasta ellos diciendo, mira arriba, busca debajo del sombrero y ¡pum! Ahí estaban. Y lo hacen de 7 a 8 veces de cada 10, se hará realidad. Y las 2 o 3 veces que no responden a tu petición, debes entender, Dios tiene un plan mejor y entrégale tu fe. Pero las probabilidades son altas, de 7 a 8 veces de cada 10. Déjame darte un ejemplo, Alex. Me encanta esta anécdota. El otro día fui a la casa de mi asistente, se llama Eleanor. No es solo mi asistente, es una de mis mejores amigas, pero fui a su casa y me dijo, perdí mis lentes de sol, no los encuentro, los tenía desde hace años. Me encantan. Le dije, ¿buscaste en tu coche? Porque yo los veo en tu coche. Ella dice, busqué 1000 veces en mi coche. Dije, no, están en tu coche, están en el coche, están en el auto, está bien. Salió, volvió 10 minutos después. Ella, maniática del orden, no como quienes llenan su coche de cosas. Dice, no están ahí con, busqué por todos lados. Le dije, qué raro, porque realmente los veo en el coche. Entonces ella dijo, no, no están ahí. Al día siguiente me llamó. Dice, no vas a creer esto. Le dije, ¿qué? ¿Estaban en tu coche? No, estaban en el coche del vecino de al lado. Había salido a por pizza durante el fin de semana con su vecino. Y dice, crucé la calle y miré en su asiento trasero. Los vi entre el asiento. Dije, aleluya, al menos los encontraste. Pero no eran ellos pidiendo ayuda. Pero ella sí hizo lo que le dije, que era, devuélveme mis lentes de sol. En el nombre de Dios, escucha mi oración. Me encanta esa historia, es muy graciosa. Dije, tenía razón. Simplemente estaba equivocado. Coche. Y eso resume cuando hablas de mediums, porque nunca eres perfecto. Alex estaba a punto de decir, sí, no es perfecto. Mira, esto no es una ciencia en ese sentido. Y mucha gente, según lo que entiendo de los mediums,
Tú interpretas imágenes que te llegan la mayoría de las veces, exacto. No estás escuchando voces propiamente, ¿o sí? ¿Escuchando voces? Antes sí, pero como te dije, por mi edad ya no quiero escuchar voces, así que no me importa. Dime lo que quieras que sepa, pero no me hagas escuchar voces. Mira, podría contarte historias que no creerías francamente si tuvieras más tiempo. Así que lo único que puedo decir es, lee mis libros, porque ahí escribo sobre todo eso. No hay escritores fantasma, si me permites el juego de palabras. Yo lo escribo todo. Pero la cuestión es que siempre te están hablando en tu subconsciente. Por eso la gente dice, oh, tuve una corazonada sobre eso. Sentí algo en el estómago, algo me lo decía todo. Era una persona en tu cabeza y yo las escucho en mi subconsciente. Entro en un estado subconsciente, puedo fluctuar. Aún podría manejar mi exterior, pero puedo escuchar estas cosas que se dicen en mi subconsciente. Y no es una voz, es un pensamiento muy fuerte. Oh, espera, ¿Está bien? te lo explicaré de una manera más clara. Está bien, aquí va. Imagina que estás en medio de una conversación con alguien y realmente estás siguiendo el hilo. Te interesa, ¿sí? No es algo aburrido, te interesa. Pero de repente, en medio de esa conversación, algo pasó que te hizo pensar, olvidé recoger la ropa de la tintorería. Se suponía que debía recogerla. Bueno, eso fue porque tuviste dos pensamientos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero si te dijera, quiero que hagas esto ahora mismo en tu mente, quiero que cuentes del 1 al 10. Al mismo tiempo, quiero que pienses en tu mente el abecedario. No puedes hacerlo. Te quedarás ahí diciendo 1, 2, 3, pero no puedes hacer el ABC al mismo tiempo. Pero acabo de demostrarte que sí puedes tener dos pensamientos al mismo tiempo, porque estabas en medio de una conversación que disfrutabas, pero algo más te hizo pensar, oye, olvidaste recoger la leche, olvidaste recoger la ropa de la tintorería. Ahí están los dos pensamientos corriendo en paralelo. Así que lo mantuviste, pero simplemente no puedes hacerlo conscientemente. Necesitas tener el subconsciente y el inconsciente. Exactamente. No, eso ha pasado. ¿Cuántas veces vas manejando y estás pensando en mil otras cosas? Y cuando llegas a tu destino piensas, ¿cómo llegué aquí? Espera a llegar a esta edad, cariño. Ahora, con tu experiencia con los espíritus, ¿cómo se relacionan con las almas que dejaron atrás una vez que cruzan al otro lado? ¿Cómo se relacionan con sus hijas, sus hijos? Recuerda, de ese lado es amor incondicional, perdón incondicional, sin pagos de hipoteca, sin problemas de salud. Lo asombroso que sucede es simplemente tan increíble que ni siquiera puedes imaginarlo, porque no es nada de lo que hayas sentido mientras estás aquí, aunque realmente no debería decir eso, porque lo sentí una vez, lo sentí una vez. Estaba en un estado de terrible ansiedad, ataque de pánico. Tenía cáncer de piel aquí en la frente y no sabía a qué me enfrentaba. Así que cuando fui a la cirugía no sabía qué esperar. Parecía una pequeña mancha de pimienta, gente, pimienta, pimienta, Pedro, lo que sea. Una mancha de pimienta justo aquí en la frente. Y cuando fui a la cirugía, ¿qué sabía yo? Pensé, no lo quiten. No es para tanto. Salí de la cirugía con una cicatriz de aquí hasta aquí y era asqueroso, parecía Frankenstein. Bueno, estaba en el peor estado de pánico y fue terrible, terrible. No podía imaginar cómo iba a quedar. Cuando sanó, tenía un evento, así que fui y estaba rezando, rezando, rezando. Por favor, ayúdame, María. Estaba rezando a María. María, por favor, ayúdame. Cariño, necesito tu ayuda. Necesito sacar esta ansiedad, este pánico de mi cuerpo. Te lo suplico, en nombre del Todopoderoso Dios, escucha mi oración. Fui a darme una ducha. Es una historia real, Alex. Estoy parado en la ducha. El agua cae sobre mí, literalmente. Me sentí como un colador de espagueti. Sentí que el agua literalmente parecía que atravesaba mi cuerpo. Sentí la mejor energía que jamás haya sentido en mi vida. Y no bebo, no fumo, no consumo drogas, pero sentí algo eufórico que recorrió mi cuerpo. Fue absolutamente una locura. La energía de la ansiedad se fue directo por el desagüe. Nerviosismo, miedo, algo. Miré el desagüe como si todo eso se estuviera yendo por ahí. Me enrollé la toalla alrededor. Bajé corriendo a la sala de mi casa. Tengo una repisa y sobre esa repisa tengo una hermosa estatua de la Virgen María. Y mientras bajaba, miré hacia la pared. Ahora, en mi sala tengo cuadros, pinturas al óleo. Y son de diferentes lugares, Italia, Francia, lo que sea. Pero tengo esta pintura al óleo que es enorme. Juan dijo, mi esposo, se llama Juan. Juan dijo que debe pesar como 80 kilos. Cuando la colgó, tuvo que ponerla en dos soportes y ahí ha estado desde entonces. Y tuvo que levantar esa cosa pesada y grande para ponerla en su lugar. Cuando bajé, esa estatua de María estaba así.
y no se movió ninguna otra pintura en toda mi sala. Y había algunas tan ligeras que solo con hacer así las movías. Esta era la más pesada y fue como, simplemente, tuve que llamarlo. Le dije, tienes que ver esto porque no lo vas a creer. Y quiero que recuerdes lo que viste por si necesito un testigo. Y hasta él se quedó asombrado. Tuvo que subirse al sofá para volver a ponerlo en su lugar porque era tan pesado. Esa es una historia real y la sentí. Sentí esa energía. Y te diré algo, si así se siente y eso es lo que experimentas al pasar al otro lado, esta chica no tiene absolutamente ningún miedo. Mi único miedo es como el de cualquiera. ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Sabes a qué me refiero? No me importa ir. No quiero preocuparme por eso, pero a veces lo haces. ¿Cómo voy a llegar allá? Pues como dicen, todos quieren ir al cielo, pero no justo ahora. No, me estoy divirtiendo mucho. ¿Qué sucede en el mundo? Sí, es cierto, es un momento emocionante para estar presente aquí debido al cambio que está experimentando la humanidad y la conciencia en este momento. Es un momento increíble para estar aquí. Sí, es difícil, pero históricamente probablemente estamos mejor ahora que nunca, a pesar de toda la locura. Hay menos guerras que hace 100 años, 200 años, cosas así. Es simplemente un tiempo interesante para estar vivo. Y por cierto, todos elegimos estar aquí en este momento. Dijimos, no, queremos asientos en primera fila de esta locura. Va a ser un gran espectáculo y está sucediendo sin duda. Ahora, desde tu perspectiva, ¿cuál es lo más importante que la gente debe entender sobre la vida y la muerte desde tu punto de vista como medium psíquico? Bueno, primero que nada, para mí la vida, lo que acabas de decir, lo aplico a eso, porque estamos aquí para marcar la diferencia y especialmente en estos tiempos. Como dijiste, si puedes hacer una diferencia positiva para una persona o muchas personas, eso dice mucho. Eso indica que tienes un tremendo depósito en tu cuenta bancaria kármica. Así que intenta hacer ese esfuerzo, ya sea con un niño o con el vecino de al lado. No importa si estás haciendo un esfuerzo positivo para hacer sentir mejor a alguien, sentirse bien o enriquecer sus vidas o ayudarles en lo que sea. Eso es parte de la experiencia en la forma física. Estamos aquí para aprender de eso. Y si lo sabes, haz lo correcto. Sé la buena persona, sé honesto con integridad y esas cosas hermosas. En cuanto a la muerte, no le temas. Quiero decir, no quiero irme más que nadie porque me estoy divirtiendo, pero puedo decir honestamente, no pienses nunca que hay un lugar aterrador esperándote. Simplemente no hay nada que temer. No duele. Es mágico, un milagro, me dicen, y les creo. Y he visto suficiente en mi vida para saber que es cierto. He sido testigo de suficiente. He oído lo suficiente para saber que es verdad. Así que de ahí viene mi conclusión. Todo lo que he experimentado, visto y oído de ellos, sin miedo. Ahora tengo que preguntarte, tu libro Besé al fantasma y me gustó. ¿De verdad besaste a un fantasma? Ay, Dios, sí, lo hice. Entonces, ¿cómo fue eso, querida? Pues déjame decirte que nunca le he sido infiel a mi esposo, pero con este fantasma de verdad pensé que estaba siendo infiel porque hubo dos veces, dos experiencias para ser exacta. Una vez, no vivíamos aquí, estaba en otra casa con mi esposo y que desperté en medio de la noche y había un espíritu sobre mí. Estaba acostada boca arriba. Había un espíritu sobre mí. Literalmente desperté porque sentí que estaba teniendo relaciones sexuales, pero había un olor fétido y no era amigable, no era divertido. Así que mi subconsciente sabía lo que estaba pasando y despertó a mi mente consciente. Fue antes de ser pública, antes de tener muchas herramientas. Solo tenía una, la que mi padre me enseñó. Y así sucedió. El espíritu estaba aquí. Desperté físicamente queriendo quitármelo de encima. Quería que desapareciera y estaba intentando hacerlo con mis brazos. Así que iba así. Pero mis brazos estaban afectando a un espíritu. Así que literalmente sentí al espíritu sujetar cada brazo y hacer así y sujetarme. Y recuerdo que estaba muy asustada, pero en mi mente recordé lo que mi padre me enseñó. Así que lo que hice en mi mente fue visualizar, porque no podía hacerlo con mis manos sujetas. Visualicé esto y lo hice así porque mi padre me enseñó eso. Siempre recuerda que puedes atraer tu espíritu hacia tu cuerpo haciendo esto, pero también estás invocando a Dios, también a Dios en ello. Y en el momento en que hice esto, en mi mente subió y desapareció.
Y recuerdo que estaba ahí tumbada pensando, oh Dios mío, ¿qué demonios fue eso? Por eso no estaba tan segura cuando mi hermano quería que lo hiciera público, que debía hacerlo, porque dije, no sé qué estoy invitando porque ya había experimentado este tipo de cosas antes de hacerlo público. Así que no estaba segura, pero de todos modos, la segunda vez que sucedió, me voy a reír al contarte esto, porque la segunda vez, de nuevo, y fue años después, 20 años después. Estaba durmiendo una noche y en mi subconsciente al principio creí que estaba soñando, pero estaba teniendo un encuentro, digamos. Está bien, pero de todos modos, todo lo que sé es, ¿estaba bien? Yo estaba como pensando, oh Dios mío, esto es tan dulce, esto es tan genial. Y recuerdo que me di cuenta porque mi mente consciente empezaba a despertar de nuevo, pero era tan bueno que recuerdo que pensé, oye, ¿qué harás mañana por la noche? Fue tan bueno. Así que cuando recuerdo que desperté pensando, estoy acostada junto a mi esposo, realmente espero que eso no se considere una infidelidad porque nunca le he sido infiel en nuestro matrimonio. Y pensé para mí, eso fue increíble, que, por cierto, él nunca regresó. Está bien, así que tengo que preguntarte en ambas ocasiones una, fue la que te desagradó, la parte negativa, porque me imagino que el sexo no existe del otro lado. No, pero aquí está lo que debes saber. Recuerdan el cuerpo físico y el mundo físico. Pueden hacer muchas cosas en términos de energía, pero no sienten lo mismo que nosotros físicamente. Eso les falta. Les hace falta. Pero eso fue alguien imponiéndose sobre ti. Sí, fue claramente un espíritu maligno. Entonces, del lado positivo, ¿alguna vez descubriste quién era? No, nunca lo hice. Sí, estoy seguro de que era como lo que yo llamaría un espíritu bromista. Cariño, siempre hay almas a nuestro alrededor y vamos a lugares. Quiero decir, he visitado lugares históricos donde han ocurrido cosas realmente horribles. También he visitado lugares donde han ocurrido cosas realmente maravillosas. Así que tienes que protegerte cuando entras en ese ambiente, porque hay residuos y esto está en el aire que respiramos. Solo tienes que hacer una cosa, y siempre lo digo, mantente conectado con Dios. ¿Estás seguro? No tienes de qué preocuparte. Dios es tu aliado y te protegerá con su artillería pesada. Y es fascinante que el fantasma positivo, por así decirlo, cuando dices la palabra fantasma, ¿es fantasma o la usas por no encontrar? Utilizo esa palabra porque es con la que la gente se siente cómoda. Entendido. Entonces no es algo literal, como cazafantasmas flotando sobre ti. No viste nada, solo lo sentiste todo. Ah, sí, definitivamente. La primera vez no es la última vez. Ha ocurrido en otras ocasiones, aunque no tanto como esas dos cosas que te mencioné. Entonces déjame preguntarte, tenemos tantas almas, guías espirituales y ángeles nos rodean siempre protegiéndonos. ¿Cómo permitieron esto? ¿Cómo permitieron que sucediera? ¿Qué pasa en la Tierra? No, a ti en esas dos. Porque, sabes, es interesante. Es como si la gente me dijera, puedes encontrar a Elvis, ¿sabes? Pero si tuviera aquí a Lisa Marie, aunque tristemente ya falleció, si tuviera a Priscila, podría conseguirlos, o al menos eso creo. No sé cómo expresarlo de forma clara. Prefiero simplificarlo para que se entienda. Así que lo diré así. Está bien, en términos simples, estas cosas flotan constantemente, moviéndose de un lado a otro. Existe otra dimensión. Hay un lugar donde están y podemos recibir su visita. Seguro que has escuchado a otras personas dar testimonios. Fueron visitados por la abuela del vecino de al lado. ¿Por qué vinieron a mí? Quiero decir, la gente me ha dicho eso. ¿Por qué escuché a su padre? No lo sé, pasó por aquí. Tal vez tu subconsciente estaba abierto a ello. Quizás tu subconsciente fue el que estuvo más receptivo y lo escuchó, lo identificó y lo recordó. Esa persona que es tu amiga, que no ha tenido noticias de su padre, podría estar cerrada en su subconsciente. Su subconsciente quizá no esté dispuesto o abierto a la posibilidad. Hay tantas cosas sucediendo simultáneamente. Está bien, tiene sentido. Podría seguir hablando contigo durante horas. También te quiero. Voy a hacerte unas preguntas, como a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Oh, wow. Dios, Alex, sé que eres maravilloso con gran energía. Estoy segura de que puedes identificarte.
Deben haber tantas cosas, pero si tuviera que elegir una, ay Dios, supongo que sería esto. Ay Dios mío, me estoy ahogando. Creo que sería lo más maravilloso de mi vida. Si pudiera decir lo que fue lo más satisfactorio, sería ser amado y poder amar a cambio. Me encanta ser amado, Alex, y me encanta amar a los demás. Si tuviera que decir una cosa que más me ha llenado en la vida, eso sería. ¿Qué es el amor? Sí, ¿no es algo hermoso? Bueno, veámoslo así. Sabes cuando lo tienes y te encanta cuando lo das. Así que es una energía tan entrañable para el alma que nunca la olvidas. Así que incluso alguien a quien hayas amado hace mucho tiempo, que ya no está cerca o ya no está en tu vida, recuerdas ese amor, imposible olvidarlo. Es un recuerdo marcado en tu alma eternamente. Es como un éter en tu propio éter. Es realmente asombroso. Es hermoso. Sí, es casi como cuando te hacen una colonoscopia y sabes que vas a tener ese sueño profundo por 5 minutos. Tenía que decirlo, lo siento. Me has emocionado tanto que tenía que añadir un poco de humor. Está bien, está bien. Ahora, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y hablar con la pequeña Conceta, ¿qué consejo le darías? Oh, vaya. Me encantaría hacer eso también. Vaya, regresar al futuro. Está bien. Probablemente le diría, no dejes que la gente que intenta convencerte de sentirte bien contigo mismo tenga poder sobre ti. No permitas que eso pase. Tú tienes el poder. Eso es lo que yo diría. Hermoso. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Tengo tantas cosas favoritas mientras estoy en forma física, pero creo que lo que más me gusta cuando estoy en forma energética es sentirme seguro y cómodo con es Dios. Amo tanto a Dios. Creo en Dios. Sé que Dios es real. Así que sé todo lo que Dios me ha dado, nos ha dado. La gloria de Dios, la paz de Dios, todas estas cosas maravillosas. Me siento tan bien envuelto en ese pensamiento. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Aprender, amar, dar, respetar, es decir, todas esas cosas hermosas que intentaron enseñarnos de niños. Y nos cuesta tanto de adultos porque mucha gente nos enfada. ¿Sabes a qué me refiero? Pero en última instancia, si logramos superar eso, yo trabajo en ello todo el tiempo, porque tengo un pésimo genio al conducir. O sea, soy de los que piensan, quítate de mi camino, y ahí está el problema con eso. Alguien me dijo una vez, Concheta, tienes un recuerdo tan claro de cuando estabas en forma de energía y sabías cómo desplazarte rápidamente en esa forma. Así que tienes paciencia para un volante de coche. ¿Y sabes qué? Eso tiene mucho sentido para mí, pero realmente intento trabajar en ello. Creo que muchas personas tienen el mismo problema. Lo admito, entiendo. Sí, claro. ¿Dónde pueden informarse más sobre ti, tu maravilloso trabajo y tus increíbles libros publicados? Gracias, cariño. En todas partes, en redes sociales como Instagram, Facebook y mi propio sitio web. Sí, estoy en todas. Am, las redes sociales conocidas, solo pon mi nombre, debería aparecer. Claro. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Oh Dios, déjame pensar, un segundo. Mis mensajes de despedida. En primer lugar, si ofendí a alguien con mi lenguaje o mi sentido del humor, me disculpo. En segundo lugar, de verdad, esfuércense mucho por amar a las personas que no quieren correspondernos. E intenten ver su punto de vista o denle una oportunidad para perdonar lo que sea que les moleste. Y sepan que todos estamos aquí para amarnos a pesar de nuestras diferencias. Para eso estamos aquí. Así que intenten hacerlo. No es fácil, pero intenten. Ha sido un placer y un honor hablar contigo. Eres muy divertido. De verdad que sí, me encanta tu energía. Gracias no solo por estar en el programa y compartir tu historia y sabiduría con todos nosotros, sino por todo lo que haces en este mundo. Así que gracias, querido. Permíteme decirte, gracias, cariño. Y si alguna vez vienes por mi rincón, avísame que vienes.
No creo que quieras quedarte porque sé que probablemente estás acostumbrado a lo mejor, ya que has recorrido toda Europa. Pero te garantizo la mejor cena italiana que jamás hayas tenido. Te agradezco mucho, querido amigo de mi corazón. Avísame que vienes, cariño. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.